La ley entendida como maquinaria da como resultado la burocracia, la máquina de tramitar. El orden entendido como maquinaria da como resultado el Estado policíaco, la máquina de reprimir. El dinero entendido como maquinaria da como resultado la bolsa, la máquina de cotizar. La ambición entendida como maquinaria da como resultado la política, la máquina de someter. La mentira entendida como maquinaria da como resultado la publicidad, la máquina de falsear. La distracción entendida como maquinaria da como resultado la televisión, la máquina de enajenar. El capricho entendido como maquinaria da como resultado el consumismo, la máquina de acumular. Hace 4 días y 100 años, el 3 de junio de 1924 moría en Austria Franz Kafka, ese hombre que supo ver a principios del siglo XX, todo el siglo XX, y describirlo en el lenguaje más puntilloso, desapasionado y razonable, como una maquinaria capaz de todas las formas posibles de dominación. Desde que Max Brod desoyó famosamente el pedido que le hiciera Kafka en su lecho de muerte, quemarlo todo, sin leerlo antes, quiero que se me olvide, y decidió no cumplir con su amigo y cumplir con la humanidad, porque primero leyó, luego apresuró las publicaciones póstumas, finalmente dedicó los 20 años siguientes de su vida a dar a conocer esa obra, para que el mundo nunca pueda olvidar a Kafka. Hoy nos topamos con su visión del mundo, por todas partes. La obra de Kafka pasó de ser extraña a ser profética y de ser profética a ser realista. De ese hombre, sin embargo, se cuenta una anécdota bastante conocida. Un año antes de morir, en algún momento de 1923, Kafka recorría el Parque Steglitz, en Berlín, cuando encontró una nena llorando que acababa de perder a su muñeca. Kafka, con el ánimo de calmarla, inmediatamente inventó la historia. La muñeca no se había perdido, se había ido de viaje. Si la niña aceptaba volver a encontrarse con él al día siguiente, le traería una carta que la muñeca le había enviado. Todo muy lindo, sí. ¿Pero qué hay de cierto? La primera cuestión que pone en tela de juicio la historia es, lógicamente, la falta de registro y documentación que la avale. A partir de ahí sucede lo inevitable, una creciente y prolífica variedad de versiones. Hay una versión en la que Kafka, antes de inventar la historia de la carta, ayuda infructuosamente a la niña a buscar la muñeca por el parque. En una versión la historia dura 2 semanas, en otra 3, en otra hasta el fin de la vida de Kafka. Hay una variante en la que Kafka no está solo. En esa versión tampoco ayuda a la niña a buscar la muñeca por el parque. ¿Pero importa eso acaso? La figura de Kafka es, o así nos llega, como indisoluble de su literatura. Kafka es Gregorio Samsa, el joven que amanece convertido en cucaracha. Kafka es K, el hombre que sufre durante un año calendario un verdadero proceso kafkiano, valga la redundancia. Kafka, sin saberlo, inventó ese adjetivo. Hoy, y a partir de su literatura, existen situaciones verdaderamente kafkianas. Kafka es el agrimensor que no logra llegar nunca ante las autoridades del castillo. Kafka es el campesino que pasa toda su vida y muere ante las puertas de la ley esperando ser admitido. Kafka es el hijo de Carta al Padre. Entonces, ¿por qué no? Imaginemos a Franz Kafka transcurriendo los últimos meses de su vida. Ante el desconsuelo de la niña, inmediatamente urde el plan. La nena, desconfiada, hace la pregunta lógica. ¿Cómo es que él sabe y ella no ese dato tan importante? Kafka responde que es cartero de muñecas y que recientemente recibió una carta de ella. Pero qué cabeza, la de Kafka. La niña disculpará que no la lleve con él en ese momento. Entonces propone, si acepta que se vuelvan a encontrar al día siguiente, él traerá la carta. Es tan persuasivo Kafka que la niña no sabe qué pensar. ¿Puede ser que ese hombre misterioso esté diciendo la verdad? Estaba en juego una esperanza. Él era escritor, sí, pero nunca había escrito la carta de una muñeca viajera a la niña que había sido su dueña. Se levantó del banco y, por si acaso, dio una vuelta por el parque, mirando a todas las nenas con muñecas. Es decir, esa noche, uno de los mejores escritores del mundo se encierra en su despacho a escribir una historia dirigida a un único lector. Al día siguiente, Kafka concurre a la cita con una carta. La niña lo está esperando
Y como todavía no sabe leer, él se la lee. La muñeca se encuentra bien, por supuesto, pero necesita vivir nuevas experiencias. Promete, a modo de cierre, enviarle una carta por día, manteniéndola al tanto del progreso de sus aventuras. La niña entonces le pide a Kafka que si recibe nuevas cartas, por favor se las lleve, y así sucede durante los días en que tienen lugar los encuentros. Kafka lee en voz alta diferentes cartas enviadas por la muñeca desde Londres, desde París, desde Venecia, desde el Nilo, desde lugares cada vez más alejados, en los que la muñeca continúa relatando su deslumbramiento por el mundo sin dejar de recordarle cuánto la quiere y la extraña. Ahora bien, vamos por partes, porque es probable que esas cartas hayan sido el último trabajo literario en el que se empleó Franz Kafka. Nunca se supo nada de esa niña que al día de hoy, si viviera, tendría más o menos 95 años. Nunca nadie reivindicó esa identidad, nunca nadie vio ni leyó esas cartas. Para la niña del parque, la masividad llegó con el libro Dora Diamant, el último amor de Kafka, escrito por Katy Diamant, el apellido es pura coincidencia, a principios de este milenio. El hecho fue, y sigue siendo, materia de investigación y debate. Joseph Cermak, traductor de Kafka, dice que Dora Diamant contó la historia en 1952, casualmente, el mismo año en que Dora Diamant moriría. Tomás Eloy Martínez, en una charla en una universidad estadounidense, dice que el único indicio que hay sobre el punto es una breve referencia, no más de una línea, en una biografía que publicó Ronald Heyman en 1981. El famoso editor Klaus Wagenbach, especialista en Kafka, fue a buscar a la niña, entonces una mujer, durante años al Parque Steglitz. Investigó en las casas del barrio, preguntó a los vecinos, incluso hizo publicaciones en los diarios. Nunca se presentó nadie. Nada. Querida Elsie, ante todo, perdón que me marchara de tu lado de forma tan rápida, sin despedirme. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta, o reaccionamos inesperadamente ante lo que nos dice nuestro instinto, y causamos dolor a los demás que no deseamos. Te pasa a ti con mamá, ¿verdad? Lo que sucede es que las despedidas son tristes, y no quería que lloraras, ni que trataras de convencerme de quedarme un poco más. Te quiero tanto, Elsie, tanto que no habría soportado verte llorar o que me vieras llorar a mí. Ahora sé que estarás más tranquila y sabiendo que estoy bien, te alegrarás por las dos. Vivir representa ir siempre hacia adelante. Tú también lo harás dentro de unos años. Después de este tiempo a tu lado, soy la muñeca más feliz. Me has enseñado, me has querido y me has hecho ser una buena muñeca. Cuando he estado preparada para iniciar mi nueva vida, la partida ha sido triste por dejarte, pero hermosa, porque gracias a ti soy libre para hacerlo. La carta es de Jordi Sierra y Fabra, el autor español que escribió, quizá, la versión más famosa, inspirada en esta historia. Lo primero que hace Sierra y Fabra es darle un nombre a la muñeca, Brígida, y a la niña también, por supuesto, Elsie. En esa historia, Kafka es un cartero de muñecas, un trabajo muy importante, por cierto. Los carteros de muñecas no reparten las cartas casa por casa. Eso hacen los carteros normales, pero los de muñecas no. Las cartas de las muñecas son cartas especiales, porque las muñecas son especiales. Las cartas de muñecas se entregan personalmente en mano a su destinataria, que en general suelen ser niñas y niños que no saben leer. Pero claro, esa ambigüedad entre el carácter real o ficticio que tiene la historia es justamente la materia de la anécdota. De eso se trata. Y el que más hincapié hizo sobre ese punto fue Paul Auster. Paul Auster, sentido homenaje, que se fue hace poco más de un mes. Kafka se sienta frente al escritorio y se concentra en la tarea con la misma gravedad y tensión que cuando compone su propia obra. No puede permitirse defraudar a la nena. La situación requiere un verdadero trabajo literario
y está resuelto a hacerlo como es debido. Si se le ocurre una mentira linda y convincente, podrá sustituir a la muñeca perdida por una realidad diferente. Falsa, quizás, pero real en cierto modo y verosímil, según las leyes de la ficción. Dora Diamant, según Paul Auster en The Brooklyn Foolies, decía que la prosa era precisa, amena y envolvente. A lo largo de 3 semanas, la muñeca crece según el ritmo especial de la vida de las muñecas, va al colegio, conoce a otra gente, pero apunta a determinadas complicaciones que han surgido en su vida y hacen imposible su vuelta a casa. El regreso de la muñeca, carta a carta, se va convirtiendo en un imposible. Cada día se encuentra en un país más lejos de Berlín. Ese es un detalle verdaderamente kafkiano. Poco a poco, Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca desaparezca por completo, como muy pronto también lo haría él. Procura encontrar un buen final porque teme que de lo contrario el hechizo se rompa. Para entonces, la niña ya no debería extrañar, o no tanto, al menos, a la muñeca. Kafka se propone darle otra cosa a cambio. Y al cabo de esas 3 semanas, las cartas le han aliviado la tristeza. Tiene la historia. Y cuando una persona es lo bastante afortunada para saber o poder habitar un mundo imaginario, para vivir dentro de una historia, dice Paul Auster, las penas de este mundo desaparecen. Y bien, ¿cómo termina la historia? La muñeca se casa. En la última carta describe cómo conoció a su novio, la despedida de soltera, la boda en el campo y la casa que ahora comparte con su marido. En la última línea se despide de su antigua y querida amiga. Kafka, con la última carta, le entrega una muñeca de regalo, enviada por la muñeca viajera. En esa última carta se revela que el nombre de esta nueva muñeca es Dora. La muñeca vuelve de viaje. Kafka, en el último encuentro, va con ella. La niña, al ver la muñeca que trae Kafka, dice que no se parece en absoluto a su muñeca, la muñeca viajera. Entonces Kafka le da una última carta que dice: mis viajes me han cambiado. Muchos años después, la niña, ya convertida en mujer, encuentra en un pliegue de la muñeca una carta oculta en su interior que dice: todo lo que amas probablemente se perderá, pero el amor volverá de otra manera. La época de la que estuvimos hablando es, supuestamente, los últimos meses de la vida de Kafka. Hace poco conoció a Dora Diamant, que le produce tal efecto que lo ayuda a dejar por fin la residencia paterna en Praga y pedir una licencia laboral en el Instituto de Accidentes de Trabajo para irse a vivir con ella a Berlín y dedicarse por entero a escribir. Hoy sabemos que esos meses fueron los más felices de su vida. Era feliz y se estaba muriendo. Da una pena tremenda, dice Juan Ford, y recalca de que de nada sirve caer en la bajeza de preguntarse si era feliz porque se estaba muriendo o se moría porque era feliz. Este es el contexto en el que se desarrolló esta historia, o el contexto que se imaginó para esta fantasía, y para quedarnos reflexionando un poco más acerca de esta dualidad, ficción-realidad. Meses después, cuando ya se avecinaba el final y Kafka estaba internado en la clínica Kierling, la tisis le había tomado tanto la garganta que ya ni siquiera podía tomar agua. Entonces le pedía a la gente que iba a visitarlo, a la gente que lo estaba acompañando, que tomaran agua delante de él, a grandes tragos. La única que podía hacerlo disimulando la tristeza era Dora. Kafka la miraba, cuenta Max Brod, como si él mismo estuviera disfrutando la frescura del agua.